Habían pasado más de 5 años desde que mi esposa de 15 años, Adelia Lynn Masters, gerente de una sucursal local de Bank of America, me pidió el divorcio. Su explicación fue simple: ya no te amo. Aseguró que no había nadie más involucrado. Adelia dijo que, con el tiempo, simplemente nos habíamos distanciado. Tenía mis dudas, pero nunca pude probar nada. La había escuchado susurrando por teléfono sobre grandes cambios en su vida. Poco después de esa noche, acordamos la custodia compartida de nuestras hijas, que en ese momento tenían 14 y 12 años. En consultas privadas con profesionales, ambas decidieron vivir con ella. Recordaba todo esto por un artículo en el Estados Unidos Today que me había suscrito a recibir esa mañana de jueves. Era un artículo sobre la vicepresidenta regional Adelia Lynn Peterson y su esposo, el vicepresidente senior Ronald Peterson, asistiendo a un evento benéfico en Nueva York. Otra foto mostraba a sus hijas, Amanda de 19 años y Miranda de 17, elegantemente vestidas, descritas como jóvenes prometedoras. Definitivamente era Adelia. Ahora tenía el estatus y el prestigio que siempre había deseado. El artículo mencionaba cuán popular era en las redes sociales. Su actual esposo había sido en su momento un amigo casual mío. Todos nos conocimos poco después de que Adelia comenzara a trabajar con él en la sucursal local de Bank of America. Sus hijas, antes mías, ahora llevaban otro apellido. Mi primer pensamiento fue llamar a mi asistente de confianza, Ellen Beard, a mi oficina para confirmar que mis ojos veían lo que pensaba que veían. Si mi visión era correcta, explicaría por qué la búsqueda de ellos había sido infructuosa. Ellen también era prima lejana de mi esposa, pero ese día estaba de vacaciones por motivos personales. El día en que se suponía que nuestro divorcio se iba a finalizar, mi esposa Adelia no se presentó. Le pedí a mi abogado que averiguara por qué antes de seguir adelante sin ella. El juez había ordenado que ambos estuviéramos presentes para confirmar que los documentos presentados ante el tribunal habían sido aprobados por los dos. Su abogado reconoció que ella había sido trasladada a otro estado. Mi abogado le preguntó si le había dado permiso para llevarse a las niñas fuera del estado, y respondí negativamente. Fue entonces cuando comenzó mi pesadilla. La actitud del juez Donald McDonald cambió en un instante. Al enterarse de este hecho, me pidió que saliera y tratara de llamarlas a mi celular. Salí de la sala y lo intenté. Descubrí que los números que tenía ya no estaban en servicio. Revisé sus páginas de Facebook y descubrí que me habían eliminado y bloqueado. Regresé a la sala y le conté a mi abogado todo lo que acababa de descubrir. Él transmitió la información al juez, quien de inmediato emitió una orden de arresto contra mi esposa por secuestro infantil. Suspendió el proceso de divorcio hasta que ella se presentara en persona ante el tribunal. Su abogado estaba furioso y trató de apelar al sentido común del juez, esperando que reconsiderara su decisión. El abogado sugirió que no era un gran problema, diciendo, al final, el señor Masters puede confirmar que llegaron a un acuerdo. El juez respondió, sí, puede. Acaba de confirmar que no consintió en que las niñas fueran sacadas del estado. El abogado lo intentó de nuevo, alegando que eso tal vez no fuera cierto. Podría estar mintiendo. Exactamente, dijo el juez. Y por eso debería estar aquí, añadió a su orden, exigiendo que las dos hijas también estuvieran presentes. Más tarde, la policía me informó que, durante su investigación, la familia de ella afirmó que ella les había dicho muchas cosas terribles sobre mí y que le creyeron. Los empleados de la sucursal local de Bank of America confirmaron fácilmente estas afirmaciones cuando fueron interrogados por la policía, aunque cuando llegó el momento de presentar pruebas, ninguno pudo proporcionar ninguna. Todo fueron solo palabras de Adelia aceptadas como verdad porque la conocían. ¿Por qué importa? Él es solo un hombre, fue la respuesta cuando interrogaron en privado a miembros de nuestra familia extendida. Incluso los servicios sociales, que habían entrevistado a las niñas, no sabían nada de estas nuevas acusaciones. No encontraron nada en sus entrevistas que sugiriera algo inapropiado. Sin embargo,
Los rumores se propagaron de boca en boca por nuestra ciudad, alimentados por miembros de la familia extendida de Adelia. En los últimos 5 años, el juez y yo mantuvimos el contacto, desarrollando una amistad por nuestro amor compartido por la pesca con mosca. No se sorprendió cuando llegué a su casa esa noche después de cenar. Hay una razón por la que traje el periódico, le dije en serio. Tienes que ver esto. Abrí el periódico para mostrarle el artículo y dejé que lo viera por sí mismo. Ruth, ¿podrías pasarme mi teléfono?, dijo Ion. Necesito un momento, por favor. Donald, en la foto debajo del artículo. Esas son mis hijas, señalé. El rostro del juez se puso pálido. Santo cielo. Han estado frente a nosotros todo este tiempo. Salí al patio y me senté mientras Ruth nos seguía y nos traía cervezas. Está lívido. Nunca lo había visto tan enojado. Está llamando al FBI, le dije. ¿Qué le mostraste?, preguntó Ruth. Una foto del periódico de hoy de mi esposa desaparecida y su nuevo esposo. Esta es la primera pista que he tenido de que está viva después de 5 años, respondí. La segunda foto es de mis hijas con nuevos apellidos. Eso es todo. Luego, él llamó al FBI. Porque el secuestro infantil interestatal es un crimen federal, comentó Ruth. Porque no te ayudó Bank of America a encontrarla, continuó. Obtuvieron una resolución de un tribunal de apelaciones federal que les permitió ignorar la orden del tribunal de mi esposo, argumentando que era un asunto privado familiar y que no tenían que cumplir. Le dije, dile al juez que me fui a casa porque estaba abrumado. Que sepa que puede contactarme en mi oficina por la mañana, añadí. Esa noche fue larga y difícil para mí. ¿Era su relación más que profesional? Ya estábamos casados cuando ella comenzó a trabajar en el departamento de préstamos financieros que él encabezaba en ese momento. Yo apenas comenzaba mi firma de consultoría. La pregunta de si mis hijas eran realmente mías o de él pesaba en mi mente. ¿Alguno de nosotros sabía la verdadera verdad? Me recordé que Amanda ya había nacido cuando Adelia se unió al banco. A la mañana siguiente, mis pensamientos se dirigieron a Ellen. ¿Cómo tomaría todo esto? En los últimos 5 años, su desprecio por su prima solo había crecido. Sabía que creía en mí. Sus acciones a lo largo de los años lo habían dejado claro. Hubo muchas veces en que quise abrazarla, decirle cómo me sentía. Pero no lo hice. Ella merecía lo mejor que un hombre podía ofrecer, y con todo lo que estaba enfrentando, yo no era ese hombre. Ellen era una mujer maravillosa. Su cabello castaño, su suave sonrisa y su cálido corazón eran cualidades que cualquiera atesoraría. A menudo soñaba con ella, pero eso era todo lo que me permitía. Ningún hombre debería pedirle a una mujer que comparta su carga. El día siguiente en el trabajo fue estresante, y por eso me sentí agradecido. Mantuvo mi mente ocupada. Hacia el final del día, mi asistente tocó la puerta y entró. Ion, 2 caballeros del FBI están aquí para verte. ¿Debo dejarlos pasar?, preguntó Ellen. Claro. Los estaba esperando, respondí, poniéndome de pie. ¿En qué puedo ayudarles?, pregunté mientras entraban. Soy Mac Holmes y él es Douglas Dale Mac. Se presentaron. Estamos aquí para recopilar información sobre tu situación. Les expliqué cómo conocí al actual esposo de Adelia hace muchos años. Hasta donde sabía, no había habido ningún tipo de relación romántica en ese entonces. Pero considerando su relación actual y el cambio de apellidos de mi hija, surgieron algunas preguntas. Creo que la única forma de saberlo con certeza es que todos nos hagamos pruebas de ADN. Creía que Amanda, mi hija mayor, nació antes de que su madre comenzara a trabajar en el Bank of America, pero ahora me pregunto si mi esposa lo conoció antes de eso. Les conté que el juez Donald McDonald había detenido los trámites del divorcio después de presentar cargos por secuestro de menores, cuando Adelia ignoró la orden judicial al no presentarse.
Necesitarás verificar si ella presentó la demanda de divorcio en Nueva York y si su matrimonio con él es legal. ¿Entonces estás diciendo que el juez nunca finalizó el divorcio?, preguntó Douglas. Así es. Los registros judiciales mostrarán que el divorcio no se concedió porque ella no se presentó en la corte para confirmarlo. Ambos aprobamos los documentos, respondí. El juez Donald no se deja engañar por las tonterías de otros. Es así en cada caso desde que un abogado deshonesto lo engañó una vez. ¿Le diste permiso a tu esposa para salir del estado con tus hijos?, preguntó Mac. No. Nos enteramos por su abogado que se mudó a otro estado. El juez me pidió que intentara contactarlos en sus teléfonos móviles cuando regresara. Les dije que sus números estaban desconectados y que me había eliminado de Facebook. Entonces, se mudó fuera del estado antes de que se finalizara el divorcio y se casó menos de una semana después, preguntó Douglas. Exactamente. Esto demuestra que todo lo que hizo fue premeditado, no un accidente, dijo Mac. Esto contradice lo que ella afirmó durante su entrevista en Nueva York esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu esposa?, preguntó Douglas. Fue 2 fines de semana antes de nuestra última audiencia judicial, cuando Adelia y nuestras hijas vinieron a recoger el resto de sus pertenencias de nuestra casa. Los servicios de protección infantil hablaron con ellas, y mis hijas decidieron que debían vivir con su madre. Desde entonces, no he recibido ningún aviso legal ni actualizaciones públicas en el periódico local, así que creo que es seguro decir que seguimos casados, les expliqué. Esto significa que su firma debe haber sido falsificada en los papeles de adopción, dijo Mac. Podemos acusarlos de intentar encubrir un crimen federal. Pregunté qué tipo de documentos de adopción estaban mencionando, pero no recibí respuesta. Señor Masters, ¿podría proporcionarnos una muestra de su firma?, preguntó Mac. Ellen. Escribe una carta en nuestro membrete con el siguiente texto. A solicitud del señor Pemo M. Holmes y Douglas Dale del FBI, esta carta confirma mi consentimiento para proporcionar una muestra de mi firma. Necesito que seas testigo de esto y hagas una copia para nuestros registros antes de entregarte el original, dije, sabiendo que ella estaba escuchando atentamente cada palabra. ¿Sigues viviendo en 87.654 Yale Road East?, preguntó Mac. No. Tuve que obtener una orden judicial para venderla. La policía estaba cansada de los rumores sobre un supuesto depredador viviendo en la zona, así que me ayudaron a conseguir una orden del juez McDonald para vender la casa después de que fui atacado y hospitalizado por segunda vez. El juez congeló todos nuestros bienes cuando Adelia no se presentó en la corte. Ahora vivo fuera de la ciudad, en una casa que construí en Rider Lake. Es un lugar muy apartado con 5 acres de terreno que poseo. Instalé una cerca eléctrica por seguridad, ya que mucha gente aún cree en las mentiras que se difundieron después de que se fueran. Le conté a Ellen lo que estaba sucediendo y ella se sorprendió al enterarse de que su primo mayor, distanciado, había sido encontrado. Pude ver esperanza en sus ojos, mezclada con preguntas. Aún quedaban demasiadas incertidumbres y yo no tenía respuestas. Ellen, cuando me vaya esta noche, mi teléfono estará apagado. Si surge algo relacionado con mi situación, usa tu mejor juicio. En caso de emergencia, llámame a casa, le instructé. Ellen despreciaba a su prima Adelia por arruinar la reputación de John y dañar sus relaciones. John había perdido muchos amigos y familiares debido a los rumores que Adelia había difundido. Ellen no podía creer el alcance del daño hasta que lo vio con sus propios ojos. A menudo se preguntaba cuántos más tendría que soportar John antes de que la verdad prevaleciera. Le costaba quedarse tranquila y esperar a que todo se resolviera por sí solo. Por lo que observaba, creía que las mentiras a menudo eran aceptadas como verdad. La mayoría de la gente pensaba que si no fuera por su empresa, John habría abandonado hace mucho tiempo. Se había enterrado en el trabajo, triplicando su base de clientes. Hace 2 años comenzó a salir de su caparazón protector, pero ella notó que las truchas frescas que solía recibir de él habían dejado de llegar.
Lo que más sorprendió a Ellen fue que durante todos esos años nunca había escuchado los nombres de su esposa o hijos mencionados hasta ese día. La había observado impotente mientras él se desvanecía y ahora era solo una sombra de su antiguo yo. Ellen tenía 14 años cuando conoció a John Masters, de 19, en la fiesta prenavideña de la familia. Adelia acababa de anunciar su compromiso y era el centro de atención. Ellen se dio cuenta inmediatamente de que la relación no duraría mucho. John era un consultor financiero, bueno para hacer dinero, mientras que Adelia era una trepa social en busca de atención, prestigio y fama. Él siempre ponía a su familia primero y mientras Adelia sintiera que recibía suficiente atención, la relación continuaría. Ellen le había dicho a la madre de Adelia que si tenían hijos, el matrimonio terminaría en cuanto los niños llegaran a la adolescencia. Tenía razón. El propio matrimonio de Ellen tampoco duró mucho, ya que su esposo murió mientras servía en el ejército antes de que tuvieran la oportunidad de convertirse en padres. Como resultado, cuando necesitaba consejo, recurría a John. Él la había ayudado en tiempos difíciles, la apoyó cuando enterró a su esposo y estuvo a su lado durante su periodo de luto. No solo era su jefe, se había convertido en su mejor amigo. En los últimos 5 años, había visto a John pasar por su propio infierno personal, y eso la hizo darse cuenta de que él era el hombre con quien quería envejecer. La mayor lucha de John era que, sin importar lo que hiciera, su pasado lo perseguía todos los días. La desaparición de Adelia y los niños alimentó los rumores de que John los había matado para proteger su imagen. La gente creía que la razón por la que tenía tanta seguridad era porque sus cuerpos estaban enterrados en su propiedad. Por primera vez en mucho tiempo, fui a Ruby Tuesdays a cenar. Pedí acceso ilimitado al bar de ensaladas y una porción de bagre. Acababa de regresar a mi mesa después de mi primer plato de ensalada cuando apareció el padre de Adelia, Roger Carmichael. Sin invitación, sacó una silla y se sentó. Escuché de Adelia esta mañana, dijo Roger. Permanecí en silencio y continué comiendo. No tenía nada que decirle a este hombre. La última vez que me habló en público, amenazó con encontrar una manera de matarme. Las confrontaciones públicas como esta solo empeoraban mis problemas, haciendo que los rumores se expandieran aún más. Amanda y Miranda están bien, dijo Roger en voz baja. Mi hija quiere encontrar una manera de resolver los problemas del pasado. Adelia finalmente me admitió que nunca hiciste ninguna de las cosas de las que te acusó. Usó esas falsas acusaciones para justificar su desaparición de la ciudad. Quiero encontrar una forma de disculparme contigo. También sé que ella habló con varios familiares hoy. Diles a todos con los que habló que creeré en su sinceridad cuando proporcionen declaraciones notarizadas explicando lo que dijo y por qué. Les dije que, una vez que hagan eso y vengan a mi oficina para entregármelas, les creeré. Hasta entonces, incluso esta conversación no tiene sentido. Hasta que eso suceda, para mí están muertos. Eso es duro, John, dijo Roger. Pero entiendo de dónde vienes. ¿De verdad entiendes que solo te estoy tratando de la misma manera en que tú me trataste durante los últimos 5 años? Piénsalo un rato. Ahora, déjame en paz y déjame comer en paz, respondí fríamente. Le recordé que, gracias a los rumores que su familia había difundido, mucha gente en este pueblo pensaba que yo debería estar muerto por algo que nunca hice. Vi a Roger irse, preguntándome si realmente pensaba que una conversación de 2 minutos solucionaría los problemas de su hija. ¿Pensaba que sentarse conmigo durante 120 segundos podría borrar 5 años de odio, dolor y sufrimiento causados por su familia? ¿Creían que sería tan simple? ¿Pensaban que era tan tonto como para pretender que no había pasado nada? Unos minutos después, la camarera que me había estado atendiendo se acercó y se sentó. Señor Masters, fui a la escuela con sus hijas, comenzó. Por lo que escuché, ninguna de ellas sabía lo que estaba pasando antes de desaparecer. El viernes antes de que se fueran, planeábamos reunirnos en la escuela el lunes siguiente. Vi al hombre que acaba de irse trabajando con otros miembros de la familia de su esposa, ayudándoles a empacar.
Gracias por tu honestidad. Eso es refrescante, respondí. Ni siquiera sabía eso. Pero no me sorprende. Me han mentido durante años. Generalmente soy alguien que prefiere estar solo, porque estoy cansado de escuchar los susurros y mentiras que esparcen sobre usted, dijo, volviendo a su trabajo. Cuando pagué la cuenta, le dejé la mejor propina de la noche. Tuve un gran fin de semana en el lago, pescando en mi canoa. Todos los días. Mantuve mi límite de capturas y solté el resto. Una de mis comidas favoritas estos días es la trucha arcoíris fresca frita en harina y mantequilla. Las 2 noches comí 2 peces con huevos y tostadas. El lunes temprano estaba en el trabajo, preparando mi primera taza de café y leyendo Estados Unidos Today. Estaba un poco decepcionado de que aún no hubiera resultado nada de la conversación, pero me di cuenta de que estaba esperando demasiado rápido. Ellen llegó media hora antes, lo cual solo sucede cuando tiene algo importante en mente. Estaba de un humor inusualmente bueno, claramente emocionada por algo. Después de servirse una taza de café, se unió a mí. Mirando hacia atrás, le dije, pasé los primeros años comprando casas, renovándolas y vendiéndolas con ganancias. Tú tomaste esos cursos y empezaste a trabajar como cajera de banco. Aprendí el negocio financiero desde abajo. Uno de los antiguos dueños notó mis habilidades naturales y se convirtió en mi mentor. Cuando el socio se retiró, se fundó Masters Consulting, y trabajaron a medio tiempo para mí, ayudando a la empresa a crecer rápidamente. Cuando nació Miranda, tenía mi futuro completamente planeado. Escuché lo que le dijiste a Roger el viernes, dijo Ellen. Todos lo oyeron. Mi teléfono estuvo sonando todo el fin de semana, les dije a todos. ¿De verdad lo culpas? ¿Después de todo lo que su familia le hizo? Todos lo convirtieron en el muerto viviente de este pueblo. Tengo una pregunta para ti, jefe. ¿Por qué necesitas declaraciones notarizadas? Sonreí. Mentiras públicas. Oh, caramba, dijo Ellen. La vas a demandar por todo lo que tiene, ¿verdad? ¿No lo harías tú? Pregunté. Sí. Es la única forma de limpiar tu nombre y restaurar tu reputación. Consiguiendo una orden judicial para congelar sus fondos hasta que se resuelva mi demanda por difamación. Los estoy limitando. Eso los obliga a depender de un defensor público. ¿Te gustaría ir a un tribunal federal con un abogado gratuito? Pues bien, jefe, va a ser una semana interesante. Si todos los que me llamaron durante el fin de semana cumplen su palabra, tendremos unas 20 declaraciones al final del día, dijo Ellen. La mayoría de la familia son personas honestas en general. El problema, como he estado señalando todo el fin de semana, es que confundieron las mentiras con la verdad. Les dije que pensaran en ello cuando fueran a la iglesia el domingo. La pregunta es, ¿su propia culpa los motivará a hacer lo correcto? Mientras caminaba hacia su escritorio, se dio la vuelta con una sonrisa juguetona. Jefe, recuerda, algunas de nosotras las chicas solteras realmente disfrutamos de los viajes matutinos de pesca. Por primera vez en muchos años, me reí. Al final del día, agradecí a Ellen por hacerme sonreír. Ellen siempre había sido y siempre sería mi roca. Creo firmemente que sin ella no habría sobrevivido la pesadilla de los últimos 5 años. Para el jueves por la tarde, teníamos 24 declaraciones firmadas y notarizadas, todas diciendo básicamente lo mismo. Mi esposa, Adelia, le dijo a todo el mundo que tenía que dejar el pueblo porque yo la había humillado y abusado durante años, y que finalmente encontró la fuerza para irse. Aseguró que había solicitado el divorcio con base en esas razones. Si alguno de ellos se hubiera molestado en revisar los registros judiciales, habría visto por sí mismos que estaba mintiendo. Algunos incluso la ayudaron a abandonar la ciudad en secreto con nuestras 2 hijas, prometiendo guardar silencio. Todos admitieron que Adelia los había llamado la semana pasada, intentando resolver problemas del pasado. Al mismo tiempo, confesó que todo lo que había dicho sobre mí era mentira.
En mi opinión, Adelia estaba más preocupada por preservar la nueva vida que se había construido para ella misma. No sentía remordimiento ni culpa por lo que había hecho. Si no hubiera visto su foto en el periódico, habría seguido viviendo como si nada hubiera pasado. Sabía que, dado que mis hijas nunca intentaron contactarme, creían cada palabra que ella les había dicho. Lo mejor que podía esperar, dadas las pruebas que salieron a la luz, era la satisfacción de saber que tal vez se haría justicia. Concluí que, para mis hijas y gran parte de la familia, yo había sido completamente eliminado de sus vidas. Ellen pudo rastrear la dirección legal actual de Adelia, su lugar de trabajo y su estatus allí. Tu cita con el abogado civil está programada para las 2. Asegúrate de que Adelia sea notificada antes de que la acusen. También recuerda que quieres obtener una orden judicial para congelar sus activos, dijo. Maldita sea, pensé, Ellen no se le escapó ni un detalle. Dios ayude a Adelia si alguna vez se enfrenta a Ellen, porque Ellen no se va a contener. Regresé a la oficina alrededor de las 5:30 con una botella de champán bien fría y 2 copas de tallo largo. El abogado que Ellen eligió aceptó el caso. Le entregué todos los antiguos registros judiciales, transcripciones, declaraciones juradas, todo firmado, junto con una copia de la orden de arresto de Adelia. También le di una copia del artículo sobre la nueva vida de mi esposa. Me aseguré de que el abogado conociera cada detalle sobre lo sucedido. Cuando se enteró de la implicación del Bank of America, dijo que también deberíamos demandarlos, por asistir sabiendo que estaban intentando arruinar tu vida. Si una demanda cubre a la otra, estoy de acuerdo, dije. Ella sonrió. Está bien, incluiremos todo. Le sonreí de vuelta, sabiendo cómo los estadounidenses son rápidos para demandar cuando la situación lo requiere. Ellen y yo compartimos la botella de champán, cada una disfrutando de 2 copas. Estábamos conversando cuando el teléfono sonó. Ellen lo atendió y, después de colgar, dijo: «Es el juez». Puse el altavoz. «Hola, Donald. ¿Cómo estás hoy?» «Todo bien, dentro de lo que cabe», respondió Donald. «Te llamo para informarte que el FBI avanzará con la convocatoria de un gran jurado contra Adelia Lynn Peterson y Ronald Emerson Peterson el próximo miércoles. También están solicitando una orden de protección para Miranda Peterson y una orden para exigir pruebas de ADN para los 5. Tu hija mayor ya es adulta, así que no tienen poder sobre ella», agregó. «Gracias por la información, es muy valiosa», respondí. «Ahora, respecto a mi divorcio, procederé en términos favorables tan pronto como Adelia esté de vuelta en mi corte, aunque sea por videollamada», respondió Donald. «La responsabilizaré por sus actos. El juez va a tratarla en serio, pero ¿realmente podrá meterla en prisión?», pregunté después de que colgara. «Creo que los cargos por secuestro y otros relacionados estarán bajo la jurisdicción del FBI, pero el juez aún podría emitir un cargo por desacato por su no comparecencia», respondí. «No estoy completamente seguro de lo que permite la ley en este caso». «Supongo que tendremos que esperar de nuevo», dijo Ellen con un toque de tristeza. «Sí, llevo esperando más de 5 años. Un par de semanas más no hará mucha diferencia. Además, esto le da al abogado más tiempo para coordinarse con el tribunal y notificar a Adelia si alguien más sabía algo». Guardaron silencio. La siguiente semana pasó rápidamente. El jueves por la mañana, mi abogado me llamó para informarme que a Adelia le habían entregado los documentos en el trabajo el miércoles. También mencionó que había logrado congelar todos los activos a nombre de Adelia. Esa tarde, el agente del FBI Doug Dahl le llamó y me pidió que pasara por el hospital St. Francis para realizarme una prueba de ADN antes de las 6 p.m. Acepté encantado. El sábado por la mañana, mientras pescaba en el lago, sonó mi teléfono móvil. Vi que era Ellen. «Deberías ir a la oficina y revisar el Estados Unidos Today de hoy», me dijo. «Informa cómo Adelia, Ronald y Miranda fueron arrestados por el FBI anoche en otro evento social. Estoy en el lago, yendo a la orilla.
Iré a la oficina en cuanto me cambie, respondí, la curiosidad dominándome. Me llevó cerca de 1 hora llegar. Ellen tenía razón. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo que el periodista había escrito. El secuestro infantil es un delito penal, y es solo uno de los cargos que enfrentan Adelia y Ronald Peterson. Después de salir de Missouri con sus hijos sin consultar a su esposo, Adelia solicitó el divorcio, alegando que ya no lo amaba. Cuando no se presentó en la corte, un juez emitió una orden de arresto por secuestro infantil. Nuestro artículo de hace 3 semanas fue el que llevó a su arresto. Aparentemente, Adelia utilizó el apellido Masters cuando se casó con Ronald Peterson en una ceremonia civil en Nueva York. Justo una semana después de salir de Missouri, nos hemos enterado de que los documentos presentados para la adopción legal de Amanda y Miranda Masters por Ronald Peterson fueron falsificados. La firma de Mr. John Masters fue falsificada. El FBI ahora cree que esto fue hecho por la pareja para ocultar a las hijas de Masters a plena vista. Parece que la pareja trabajó junta en el Bank of America hace años, cuando comenzaban sus carreras. Mr. John Masters intentó obligar al Bank of America a revelar el paradero de su esposa, pero obtuvieron una orden de la Corte de Apelaciones que les permitió eludir este requisito. Ahora parece que Ronald Peterson, como vicepresidente senior del Bank of America, usó su influencia y poder para evitar que el primer esposo de su esposa localizara a su esposa legal y a sus hijos. También hemos sabido que Mr. John Masters ha presentado una demanda civil contra Adelia Peterson, ya que le contó a más de 20 de sus familiares y amigos que dejó a su primer esposo porque él la maltrataba y humillaba. 5 años después, la policía local informa que todavía reciben acusaciones contra él. Afirman que estas denuncias son falsas y que Mr. Masters fue forzado por la opinión pública a vivir en aislamiento. Cuando le pregunté a un oficial de policía si realmente las cosas eran tan malas para John Masters, él respondió, todavía tenemos 2 casos abiertos de intento de asesinato en los que él fue la víctima. Mucha gente aquí cree que él mató a 3 personas y salió impune. También presentó una demanda contra el Bank of America y su vicepresidente Ronald Peterson por interferir en su matrimonio. Consideremos esto desde la perspectiva de la víctima por un momento. ¿No crees que él merece justicia? Lo creo. Pero, ¿qué obtiene él? Nada. Porque nuestra sociedad no tiene en cuenta esto. Cuando se trata de criminales, pueden expresar sus opiniones, pero no se publican porque no venden periódicos. A menudo, la víctima paga el precio durante años mientras el criminal se sale con la suya. El artículo era asombroso. Con todos los hechos expuestos, acababa de servirme otra taza de café cuando sonó el teléfono. Consultoría Masters, ¿en qué puedo ayudarte? Respondí. Era un reportero del periódico del sureste de Missouri. Confirmé que toda la situación descrita en el artículo era verdadera. El reportero, por curiosidad, me preguntó cómo habían sido los últimos 5 años para mí. Le expliqué los 2 casos abiertos de ataques por individuos desconocidos, ambos investigados como intentos de asesinato. También le conté hasta dónde habían llegado los rumores. Luego me preguntó, ¿cómo te sientes acerca de todo lo que has pasado? Lo llamaría una pesadilla viviente, respondí. Era difícil creer que la pesadilla finalmente estaba llegando a su fin. En cierto modo, mi nombre había sido limpiado, pero sabía que los últimos 5 años habían dañado irreparablemente mis relaciones con mis hijas, al igual que los rumores habían destruido mis relaciones con mis padres y hermanos. Cuando todo terminara, decidí vender el negocio y dejar la zona para siempre, si la única persona en la que confiaba aceptaba irse conmigo. Antes de salir de la oficina, recorté el artículo y las fotos, los escaneé e imprimí copias. Los coloqué en un sobre legal para que mi abogado civil los utilizara en mi caso. Amanda Peterson se sorprendió cuando el FBI detuvo a su madre y a su padrastro. Después de su arresto, los agentes llevaron a su hermana pequeña en otro vehículo. Uno de los agentes amablemente apartó a Amanda y le explicó todo lo que pudo. Le informó que sus verdaderos padres no estaban divorciados, que su padre nunca estuvo de acuerdo en cambiar su apellido ni en ceder la custodia,
y que tanto ella como su hermana habían sido engañadas. El FBI anunció que todos los documentos con la firma de su padre fueron comprobados como falsificaciones. Su madre ahora enfrentaba 2 cargos por secuestro de menores, mientras que su padrastro estaba acusado de secuestro, complicidad y de un crimen federal. Ambos también enfrentaban numerosos otros cargos. Miranda sería mantenida en custodia protectora hasta que las pruebas de ADN confirmaran la identidad de su padre biológico, ya que su madre seguía insistiendo en que pertenecía a su actual esposo. Amanda fue a casa a empacar sus cosas. Más tarde se sentó en la sala de espera del aeropuerto de St. Louis, esperando su vuelo de conexión a Cape Girardeau. Fue entonces cuando notó el titular de un periódico Estados Unidos Today dejado en un asiento vacío junto a ella. Lo recogió y leyó todo el artículo. Cuando terminó, estaba llorando. Durante la hora de vuelo hacia el Cabo, Amanda seguía intentando entender por qué su madre había hecho lo que hizo a su padre. Nada tenía sentido, por supuesto. Su madre le había confiado sobre Ronald y su relación en línea, pero Amanda nunca pensó que llegaría tan lejos hasta que su madre le pidió el divorcio a su padre. Recordó estar sentada en los escalones que conducían a los dormitorios de su antigua casa cuando escuchó a su madre decirle a su padre que ya no lo amaba y quería el divorcio. Su padre había estado deprimido en ese momento, pero su madre parecía indiferente, como si no importara porque él era solo otro hombre, uno más. Ahora, con el periódico en las manos, Amanda tenía aún más preguntas sobre la relación previa de su madre con Ronald. Mientras veía el avión comenzar a descender, se preguntó si la oficina de alquiler de autos del aeropuerto todavía tenía teléfono. Era las 11 de la mañana cuando Amanda Peterson estacionó frente a su antigua casa, esperando que el coche del sheriff se fuera. Ya llevaba más de 2 horas allí. De repente, su coche fue bloqueado por 2 vehículos no marcados. Un oficial armado se identificó y le pidió que saliera del coche con las manos arriba. Ella obedeció. ¿Quién es usted y por qué está vigilando este lugar?, preguntó el oficial alto. Mi nombre es Amanda Peterson. Estaba esperando que se fuera el departamento del sheriff para poder hablar con mi padre, respondió Amanda. ¿Y cuál es el nombre de su padre?, inquirió el oficial. John Masters, respondió Amanda. Oh, dijo el oficial, completamente sorprendido. Tom, ve a decirle a Juan y Jody que pongan el café. Esto no es lo que pensábamos. Los 5 necesitamos hablar largo rato. Señora Peterson, soy el detective Joel Smithers. Conozco bien a su padre. ¿Qué la trae por aquí después de tanto tiempo? Parte de lo que ocurrió anoche y el artículo de hoy en Estados Unidos Today. Tengo una copia en el coche. ¿Debería tomarla?, preguntó Amanda. Por favor, tómela. Le ayudará a entender, dijo Joel. Después de las presentaciones y el café, el detective Joel Smithers leyó todo el artículo en voz alta. Todos estaban asombrados, excepto él. Usted creía que mi padre no lo hizo, ¿verdad, detective?, preguntó Amanda. Yo fui uno de los pocos. Pero sí. Desde que comenzaron los rumores de su madre y su familia sobre su padre, ya era demasiado tarde. Lo persiguieron. Esta casa fue vandalizada tantas veces que no tuvo más opción que venderla. Creo que la segunda vez que estuvo hospitalizado, después del ataque, casi lo mata por completo. Tuvimos suerte de llegar a él antes de que muriera. La gente de aquí quería hacer con él lo que quisiera. Muchos creían que ustedes estaban muertos y que él fue el culpable. Su padre, para mucha gente aquí, era considerado culpable. Ya compró esta casa por un precio bastante bajo, pero hasta que comenzó a traer el coche del sheriff, las cosas no se calmaron. ¿Está diciendo que las cosas fueron tan malas para mi padre que tuvo que irse?, preguntó Amanda. Sí. Muchos de nosotros en el sur aún tenemos nuestras propias ideas de lo que es la justicia. Su padre tiene 5 acres en Ryder Lake, pero está completamente cercado con una cerca eléctrica y asegurado con una cerradura electrónica. En los 2 años que ha vivido allí,
excepto para trabajar, nadie lo ha visto en la ciudad, explicó Joel. ¿Cómo puedo contactarlo?, preguntó Amanda en voz alta. Creo que sé cómo, dijo Tom. Pediré a despacho que vea si su negocio tiene un contacto de emergencia. Estaré de vuelta en un minuto. Pocos minutos después, Tom regresó con la dirección escrita en un pedazo de papel. Señora Peterson, ¿conoce a Ellen Bird?, preguntó Tom. Es prima de mi madre, hasta donde sé. ¿Por qué?, respondió Amanda. Según nuestros registros de emergencia, ella es la única que puede contactarlo en cualquier momento, dijo Tom. Hablé con ella y aceptó hablar con usted sin hacer promesas. Un dato oficial sobre la señora Bird, que acabo de conocer. Ella es dura, fría y protectora de su jefe, como una madre águila con sus crías. Si no le cree, hará todo lo posible para asegurarse de que nunca se acerque a él. Ella ya está en camino a su negocio, dijo. La esperará allí. Amanda les agradeció por su ayuda antes de partir. ¿Qué tipo de persona odiaría tanto a un hombre como para hacerle lo que Adelia le hizo a John?, preguntó Jody. La que lo culpa por todos los problemas de su vida, respondió Joanne. Mientras el coche se acercaba, Ellen Berg activó la aplicación de grabación de voz en su teléfono y abrió la puerta para dejar entrar a Amanda al edificio. La primera pregunta que quiero que respondas, Amanda, es, ¿qué estaba pasando en el momento de tu desaparición? ¿Qué sabías y descubriste después?, preguntó Ellen. Miranda y yo nos despertamos a las 4 de la mañana del sábado por nuestra madre. Nos sacó de la cama medio dormidas. Nos dijo que nos vistiéramos y saliéramos. Salimos y vimos que el coche ya estaba cargado con nuestras cosas. Dijo que tenía una semana de vacaciones y que íbamos a Nueva York como sorpresa, dijo Amanda. Esa fue la primera vez que oímos hablar de eso. Entonces no sabías lo que realmente estaba pasando, dijo Ellen. Según algunos miembros de la familia dicen que sabían sobre la relación en línea de Ronald con mi madre, pero pensaban que solo era amistad. Escucha, vi a mi mamá testeando con Ronald, pero no sabía que habían trabajado juntos cuando éramos más jóvenes. Ella me dijo que lo conoció en una conferencia regional y se hicieron amigos. Amanda respondió. Estuvimos conduciendo durante media hora cuando me di cuenta de que no teníamos teléfonos. Luego le pregunté a mi mamá. Su respuesta fue que el tribunal le otorgó la custodia exclusiva de nosotros y nos mudábamos a Nueva York porque la ascendieron y la trasladaron con poco aviso. Ahora sé que era parte de una mentira, pero en ese momento no tenía razón para no creerlo. Ellen Bird sabía que parte de esto era cierto, según lo que otros ahora decían, quienes finalmente comenzaban a admitir que los hijos de Adelia no conocían sus planes. También pregunté por nuestras laptops. Mamá dijo que los teléfonos fueron apagados por la mudanza y que tenía que pagar el resto de la deuda. En cuanto a las laptops, los mudanceros tuvieron que empaquetarlas y enviarlas cuando movieron los muebles. No sabíamos dónde estaban y nunca llegarían. Amanda dijo. Condujimos más de 20 horas en 2 días. Cuando llegamos a las afueras de Nueva York, mamá le pidió a Miranda que abriera su bolso y sacara un teléfono nuevo. Tenía un número de Nueva York, que no sabíamos que tenía hasta ese momento. Luego le pidió a su hermana que abriera Google Maps y nos dio un montón de direcciones. No sabíamos que nos estaba dirigiendo a la casa de Ronald Peterson. Nos enteramos 2 horas después de que él le había dado una promoción significativa y organizó todo para que pudieran estar juntos. La familia aquí fue encargada de deshacerse de todo excepto las fotos familiares, que luego nos enviaron. Mientras descargábamos el auto, Miranda y yo encontramos los papeles de adopción completos. Amanda explicó que fue Ronald quien explicó que nuestros padres aceptaron esto porque mamá y él se iban a casar. Amanda continuó, mamá nos dijo más tarde esa noche que deberíamos darle una oportunidad a Ronald y a ella porque él es nuestro padre biológico. Gradualmente nos llevaron a creer que cuando papá se enteró de la verdadera relación de Ronald con nosotros, decidió que no había nada más para él excepto borrarnos de su vida. Amanda,
te creo porque ya he oído alrededor del 50% de lo que dijiste de mi familia en los últimos días. Lo único que sabíamos con certeza era que el distrito escolar le proporcionó a Adelia copias impresas de tus registros escolares para que pudieras inscribirte en la nueva escuela una vez que encontráramos un lugar donde vivir. Ahora que Adelia ha sido encontrada, la verdad ha salido a la luz. Para que lo sepas, grabé nuestra conversación. Tan pronto como se la dé al FBI y a tu padre, iremos a Ruby Tuesdays a cenar temprano. Ellen dijo, ya que estoy en eso, mira estas copias de declaraciones hechas con el notario. Piénsalo. Si ella te mintió sobre tu padre, John Masters, ¿podría también mentir sobre Ronald Peterson? Ellen fue a la otra habitación y observó a Amanda durante unos minutos antes de relatarle su conversación. Amanda se enteró de cuánta conspiración hubo entre su familia y su madre contra John. Reenvió la conversación primero a John, luego a un abogado civil, porque la declaración honesta de Amanda era tan perjudicial. Luego la envió al FBI. Durante todo este tiempo observó a Amanda y no intentó contactar a nadie. Antes de que Ellen regresara, recibió un mensaje de John. Te estaré esperando. Gracias, respondió ella. Dejó a Ellen sola durante media hora para leer algunas declaraciones que recibieron de la familia. Ellen no intentó contactar a nadie. Volveré con esto, dijo Ellen mientras regresaba con Amanda. Ellen, ¿tienes idea de por qué mi madre le dijo a la familia que mi padre la maltrataba y abusaba de ella durante años? Preguntó Amanda. Nadie en la familia aprobaba a tu padre. Tu madre lo sabía. Creo que lo usó para explicar su necesidad de desaparecer y mudarse tan de repente. Adelia también sabía que tu padre te buscaría, y en realidad lo hizo. Incluso intentó demandar a Bank of America para averiguar dónde estaba y ganó, pero luego perdió en la Corte de Apelaciones, explicó Ellen. No supimos nada del matrimonio de tu madre y el cambio de apellido hasta hace unas semanas, cuando apareció su fotografía en el periódico. Cuando a tu padre le entregaron la citación, Adelia contactó a la familia en un intento fallido por deshacerse de sus problemas crecientes. Durante más de 5 años, tu padre fue un hombre perseguido debido a las acciones de tu madre. Pensé que lo íbamos a perder 2 veces. ¿Cómo está ahora?, preguntó Amanda seriamente. Se volvió introvertido y perdió mucho peso. El estrés que sintió todo este tiempo le puso casi todo el cabello gris. Su página de Facebook se inundó de odio y amenazas hasta el punto de que tuvo que cerrar su cuenta. Esto lo obligó a eliminar su nombre de la página corporativa de Facebook porque también lo atacaban allí. Estaban intentando destruir su negocio y su vida. Ha aprendido a no confiar en nadie y solo confía en unas pocas personas. Antes era tan extrovertido. Ahora está callado y reservado. No tiene otra opción. Está libre, pero no porque no haya quienes aún quieran hacer justicia a su manera, explicó Ellen. Viaja fuera de la ciudad para hacer compras personales para la casa. Poco a poco va mejorando, pero hasta su propia familia le da la espalda. El divorcio suele ser duro, pero lo que le pasó a él fue mucho peor. La gente aquí aún cree que él fue responsable de los 3 y se salió con la suya. ¿Papá tiene novia?, preguntó Amanda. Con la reputación que le dio tu madre, ¿saldrías con él?, preguntó Ellen. Durante más de 5 años, se defendió de mentiras que no podía refutar. Amanda no dijo nada durante unos minutos, luego dijo, cada vez que intentaba defenderse, solo empeoraba la situación porque la gente ya tenía una opinión. Se vio obligado a ir solo. La desaparición hizo que la versión de la madre fuera creíble. Adelia y Ronald planearon todo muy bien. La única que realmente salió herida fue tu padre. Llegó al punto en que temí que se quitara la vida, dijo Ellen mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Vamos a comer. En ese momento, Amanda se dio cuenta del precio que Ellen había pagado. Estuvo al lado de su padre durante estos 5 años. ¿Cuánto perdió por hacer esto? Mientras se dirigían hacia el auto de Ellen, Amanda se detuvo.
Gracias, Ellen, dijo, por tener el valor de estar al lado de mi padre y amarlo. Ellen, incapaz de contener las lágrimas, estalló en sollozos. Amanda la consoló. Estaba sentada en mi coche en Ruby Tuesdays, esperando que llegaran, tratando de descifrar qué decirle a mi hija mayor, a quien no había visto en más de 5 años. Mis emociones estaban a flor de piel. Repetí la conversación entre Ellen y Amanda varias veces. Creí lo que escuché, pero no completamente. Los vi acercarse, salir del auto y dirigirse hacia la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encender un cigarro. Estaba un manojo de nervios. Amanda se había convertido en una mujer maravillosa. Vi muchas características de mi madre en ella, lo que me molestó porque me habían repudiado poco después de que mi esposa y mis hijas desaparecieran. Terminando mi cigarro, apagué el coche y me preparé para una de las caminatas más cortas pero más largas de mi vida. La camarera que me atendió hace un par de semanas era la anfitriona de turno. Inmediatamente dijo, Amanda está aquí. Hablé con ella. La senté a ella y a su amiga en la esquina más alejada. ¿Estás aquí para verlas? Cuando dije que sí, ella dijo que me sentaría para que Amanda me viera. Tan pronto como llegué, me dejó pasar. Ellen me vio de inmediato y sonrió. Me acerqué y me senté junto a ella, tomando su mano para apoyo. Por primera vez en 5 años, miré directamente a los brillantes ojos azules de mi hija. Sin decir una palabra, ambos vimos cómo nuestras lágrimas comenzaban a caer. A veces, simplemente no sabes qué decir. Este fue uno de esos momentos. Le pedí a la anfitriona que nos trajera una jarra grande de vino de la casa. Cuando el vino llegó, la camarera lo sirvió en los vasos en silencio y nos dejó solas. Amanda estaba sorprendida de cuánto había cambiado su padre. Probablemente había perdido unos 18 kilos. Incluso su rostro lucía más largo, más delgado y más viejo. Su cabello gris tal vez añadía años a su apariencia. Muchas mujeres pagarían mucho dinero por tener ese aspecto a su edad. Decidiendo que alguien debía decir algo, Amanda se levantó. Respondí de la misma manera. Nos encontramos en el borde de la mesa en un gran abrazo. «Papá», exclamó. Respondí, «Amy». Antiguo apodo para ella. Rompimos el hielo, y después de que nuestras emociones se calmaron, pedimos la comida. Amanda se sorprendió de cómo habían cambiado mis preferencias. Siempre fui un amante de la carne y me encantaban las papas, así que mi plato siempre estaba lleno de almidón. Ahora pedí una porción de bagre con acceso ilimitado al buffet de ensaladas. Llené mi plato con ensalada 3 veces, al igual que Ellen. Esto le dio a Amanda la oportunidad de hablar conmigo a solas. Ellen te ama, papá, probablemente más que yo, dijo Amanda. Me interrogó como un viejo sargento del ejército antes de decidir que estaba siendo honesto. No me iba a dar la oportunidad de hacerte daño otra vez. Debo admitir que tuve la oportunidad de entenderlo por mí mismo, pero no lo hice. No creo que alguna vez me perdone por esto, Amanda. No tenía una vida que ofrecerle a nadie durante esos 5 años. En cualquier momento, si hubieran encontrado el cuerpo de alguno de ustedes, lo más probable es que hubiera terminado en prisión. La mayoría de las personas aquí pensaban que de alguna manera maté a los 3 y escapé del castigo. Dije que lo sabía. Así que cambié mi testamento hace 3 años, dejando todo a Ellen. Después del segundo ataque y hospitalización, pensé que había llegado el momento. Ella fue quien me devolvió de este abismo. Ellen regresó para encontrar a Amanda llorando. ¿Qué le dijiste?, preguntó Ellen. Que todo comenzó de nuevo, dije. Nada especial. Solo que hace 3 años, cuando estuve en el hospital y decidí que era momento de irme, cambié mi testamento, dejándote todo. Le dije. Fue tu amor el que me sacó de este abismo. Después del almuerzo, fuimos a devolver el auto de alquiler. Luego las mujeres me siguieron hasta mi casa en Rider Lake.
Admiraron mi casa aislada con vista al lago, con 4 habitaciones en el segundo piso, una gran sala, sala de estar, cocina, lavandería con un plano abierto, y un dormitorio principal en el primer piso con un pasillo cubierto desde el garaje hasta la casa. Ofrecí llevar el equipaje de Amanda al segundo piso, pero ella se negó. Pensé que sentía que necesitábamos algo de tiempo a solas. ¿Por qué no me dijiste cómo te sentías antes?, preguntó Ellen. No podía, respondí. Estaba atrapado en mi pasado. No sabía si el cuerpo aparecería o no. No saber es peor que saber. Adelia y Ronald sabían esto y lo usaron a su favor. Ahora que soy libre de la caja en la que me pusieron, puedo ofrecerte un futuro. Y no pude antes porque no tenía uno. Ellen tomó mi mano con una sonrisa en su rostro. Creo que pondré mi casa en el mercado porque no hay forma de que deje que tú vendas esta. No importa cuántos años tengas, aún te sientes un poco culpable cuando tu hija te ve besando a otra mujer. Lo sé, porque eso fue exactamente lo que hizo. Durante la siguiente hora, nos sentamos y pusimos al día todo lo que me había perdido en la vida de mi hija. Me enteré de que trabaja en un negocio que no está produciendo mucho y que estudia online para su MBA. No estaba saliendo seriamente con nadie. ¿Por qué no vienes a trabajar con nosotros?, le dije. Podemos pagarlo y necesitamos nuevas perspectivas. Puedes comenzar en una posición junior y ascender, le dije. ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Hablas en serio?, preguntó Amanda. Sí, hablamos en serio, respondió Ellen con la sonrisa más grande que jamás había visto. Podemos empezar con un salario anual de $45,000. Vaya. Supongo que tendré que encontrar un lugar donde vivir, dijo Amanda. Tómate tu tiempo. Tenemos mucho espacio aquí, le dije. Pero esperaré que realices tareas domésticas como antes, respondió Amanda con lágrimas en los ojos. Papá, ¿por qué? Siempre has sido una parte importante de mi vida, respondí. Mañana por la mañana tomaré un vuelo para empacar. Si puedo encontrar un vuelo, dependiendo de lo que tarde, estaré de vuelta el miércoles, dijo Amanda. Añadamos tus números a mis contactos, sugerí. Justo cuando terminamos de agregar los números, Amanda recibió un mensaje de Miranda. Amanda me lo mostró. Finalmente, me devolvieron el celular. El FBI me está reteniendo hasta que lleguen los resultados del ADN para confirmar si Ronald Peterson es mi padre o no. Me mostraron cómo los expertos demostraron que los documentos de adopción estaban falsificados. No puedo hacer llamadas, pero puedo enviar y recibir mensajes ya que es un remitente seguro, respondió Amanda. Con mi verdadero papá, mañana vuelo a Nueva York para empacar mis cosas, regresar a casa y unirme a su empresa. Este es su número, respondió Miranda. Lleva también mis cosas y mi laptop. Deja lo demás, respondió Amanda. Intenta conseguir el Estados Unidos Today de hoy. Necesitas leer el artículo sobre nosotros. Explica muchas cosas que no sabía. Llámame tan pronto como puedas para contarte más. Ellen me vio salir al patio y me siguió. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Emocionalmente abrumada, respondí, abrazándola. ¿Qué te parece si me llevo a Amanda y vamos a mi casa a recoger mis cosas? Así tendrás tiempo para ordenar tus pensamientos, sugirió Ellen. Le envié el programa de la cerradura electrónica en su teléfono para que pudiera abrir la puerta y le di las llaves de la casa, ofreciéndome a hacer 4 copias. Se fueron por unas 2 horas. Pasé la mayor parte de este tiempo llorando, dándome cuenta de que el dolor y el resentimiento que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente salían. Tenía razón. Mi comportamiento dejó claro que la presa se había roto. Cuando regresaron, estaba sonriendo, al igual que ellos. Estaba en el patio preparando la parrilla para unos filetes que ya había descongelado, preparé una ensalada y papas al horno. Los vi charlar mientras cargaban cosas. Después de 4 viajes,
trajeron muchas cosas que ahora estaban sobre la cama en el dormitorio principal. Durante una cena tarde, supe que Amanda volaba a Nueva York a las 8 el domingo por la mañana. Ellen y yo moveríamos sus cosas al día siguiente. Disfruté ver a las chicas comer en exceso. Estábamos tomando café cuando sonó mi celular. Las únicas personas que tenían este número, además de los presentes, eran los agentes del FBI. Contesté. Hola, señor Masters, soy Doug Daly. Solo quería informarle que las pruebas de ADN han confirmado que usted es el padre de Miranda. Recibimos los resultados hace unas 2 horas. Le dijimos a ella que quiere irse a casa. Hemos organizado su vuelo a Cape para las 7:30 del lunes por la mañana. Eso es genial, dije. Ellen y yo la recibiremos allí. Genial. Sabíamos que Amanda se dirigía a usted anoche. Déjame saber si su hermana vio una copia de ese artículo en línea, dijo Doug. Tal vez le interese saber que cuando se lo dijimos a Ronald Peterson, se sorprendió. Resultó que Adelia lo convenció de que Miranda era su hija. Eso no cambia nada. Él sigue mirando a largo plazo. Solo una pregunta rápida cuando todo se calme. ¿Cuáles son los nombres legales de mi hija? Pregunté. Sus nombres legales son Masters. Recibimos la orden judicial sobre este asunto el viernes por la mañana. Una copia de la orden del Tribunal Federal le permitirá cambiar sus identificaciones. Llegará a su oficina el lunes, respondió Doug, terminando la conversación. No pude evitar que las lágrimas brotaran. Fluían incontrolablemente. Estaba emocionado y no podía hablar. Tanto Ellen como Amanda se preocuparon. Afortunadamente, rápidamente recobré la compostura. Miranda llegará al aeropuerto a las 7:30 el lunes por la mañana. Las pruebas de ADN han confirmado que ella es mi hija, dije. Cuando se lo dijeron a Ronald Peterson, se sorprendió. Adelia lo convenció de que ella era su hija. Lo sabía, dijo Ellen. ¿Alguna vez mi prima Adelia le dijo a alguien la verdad? Amanda, tengo malas noticias. Tienes que cambiar tu apellido de nuevo a Masters porque el Tribunal Federal declaró inválida tu adopción. Dije. Mi hija corrió hacia mis brazos llorando. El apellido Peterson nunca me pareció correcto. Vimos a Amanda partir hacia el aeropuerto mientras se dirigía de regreso a Nueva York a empacar sus cosas. Luego fuimos a encontrarnos con los hermanos de Ellen y sus esposas en Jackson. Ellos nos ayudaron a mover sus muebles. Como solo había amueblado 2 de los 4 dormitorios, teníamos mucho espacio para guardar sus cosas. Toda la historia se publicó en la edición del domingo del Southeast Missourian. Nos encontramos con ellos en el restaurante Hickory House para desayunar. Todos notaron que el rostro de Ellen brillaba de felicidad. Sus cuñadas señalaron que en 6 meses subiría de peso con su cocina. El dueño del restaurante, un viejo amigo, dijo, «Felicidades, Ion. Este desayuno corre por nuestra cuenta». Logramos manejar todo en un largo día. Creo que las cuñadas de Ellen estaban celosas de su nueva casa. Invitamos a todos a cenar, pero rechazaron la invitación. Sin embargo, mencionaron que definitivamente vendrían a nuestra primera fiesta de inauguración cuando toda nuestra familia estuviera reunida el lunes por la mañana. Llegamos al aeropuerto a las 7:15. Como los vuelos a veces aterrizan temprano, Ellen informó a todos los que necesitaban saber que no estaríamos allí hoy. La respuesta fue, nos dimos cuenta cuando leímos el periódico del domingo. Vi a Miranda bajar del avión pequeño hacia mí, vestida con jeans y una camiseta. Me costaba creer cuánto había cambiado. La última vez que la vi, era una adolescente con trenzas. Ahora, una impresionante joven se acercaba a mí. Tan pronto como me vio, corrió hacia mí. Las puertas corredizas se abrieron para dejarla entrar. Gritó, «¡Papá!» y literalmente saltó a mis brazos. Dejamos que nuestras emociones fluyeran libremente y todo esto fue capturado por las cámaras.
No nos importaba. Escuché a Ellen decirle al reportero de la estación Cabos 12, este es John Masters y su hija menor, a quien la mitad de la ciudad pensaba que estaba muerta. Resulta que fueron secuestradas hace más de 5 años. El FBI tiene a su madre y a su amante en prisión. Esta es la primera vez que se ven después de 5 años. Nos dirigimos al reportero. Soy Miranda Masters. Este es mi padre, John Masters. Hace 5 años fuimos secuestradas con la ayuda de la familia de mi madre. Ellos difundieron rumores falsos sobre mi padre. No es cierto. Nuestra madre y su familia pueden haber hecho tales cosas, pero nuestro padre no lo hizo y nunca lo haría. Quien intente hacerle daño en el futuro tendrá que enfrentarse a nosotras. Somos una familia y nos apoyaremos mutuamente. Mi madre nos dijo cuando se divorció de mi padre que él solo estaba recibiendo lo que se merecía. Ninguna de nosotras merecía lo que ella hizo. Para mí, él no es solo mi padre, es también la persona más honesta que he conocido. Presenté a Miranda a Ellen. Miranda la abrazó y dijo, Amanda y yo tuvimos una larga charla ayer sobre todo lo que aprendimos. Resulta que nuestra madre mintió y engañó a Ronald tanto como lo hizo con nuestro padre. En su deseo de ser el centro de atención, estuvo a punto de destruir 5 vidas. Sabemos que tú y papá van a casarse, así que, por lo que Amanda y yo respecta, queremos olvidar el pasado. Está bien, mamá, dijo Ellen, estallando en lágrimas. No lo podrías haber dicho mejor, Miranda. Lo haré si prometes ser una de mis damas de honor. Vamos a desayunar y luego te compro algo de ropa en Macy's, sugerí. ¿Puedo ir a Denny's? Preguntó Miranda. Sí, aún están abiertos. Pero el lugar más cercano para desayunar es Haddle House, respondí. Si te parece bien. Está bien, dijo Miranda. Fue satisfactorio, y me sorprendió lo mucho que mi hija más joven podía comer. Pensé que sería más barato alimentarla en otro sitio. Todavía no podía creer que tuviera un nuevo comienzo. Mis hijas habían regresado a mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Ya no dormíamos en la casa. Se sentía como un hogar real. Mientras estábamos en Macy's, me aparté deliberadamente y me alejé. Hay algo incómodo en ver a las mujeres hablar sobre lencería y artículos personales cuando notaron que faltaba. Estaba casi de vuelta cuando Ellen preguntó a dónde había ido y le respondí que iba al baño. Me senté y observé a Miranda probarse ropa. Por alguna razón, quería mi aprobación. Honestamente, pensé que se vería bien con cualquier cosa. 3 compras de $100 después, salimos con 2 bolsas. Al llegar a casa, Ellen le mostró a Miranda las habitaciones ahora amuebladas en el piso de arriba. Ellen se mostró encantada cuando Miranda eligió una habitación con los muebles de su dormitorio principal. Nos sentamos en el patio disfrutando del espacio antes de que hiciera demasiado calor. Las mujeres tomaban té helado y yo cerveza fría. Me levanté, caminé hacia Ellen, saqué la caja con el anillo de mi bolsillo y me arrodillé, tomándola por sorpresa. Como no le había propuesto formalmente, abrí la caja con el juego de anillos y le pregunté: ¿te casarías conmigo tan pronto como se finalice mi divorcio? Por supuesto, dijo ella, y me llené de alegría. Miranda tomó una foto y se la envió a Amanda con el mensaje: sí, me queda. Su hermano me dio la talla del anillo. Unos 30 minutos después, Ellen recibió una llamada inesperada. Miranda y yo la miramos preocupados mientras de repente comenzaba a llorar. No entendí hasta que me entregó su teléfono. En cuanto la persona del otro lado dijo: «Felicidades, papá», supe que era mi hija mayor. ¿Ya estás en camino?, pregunté. Salí ayer a las 4, conduciendo casi sin parar, explicó Amanda. De noche hay menos tráfico y policía en la carretera. Mi auto fácilmente supera los 100. Dile a mi hermana que le traje sus cosas. Lo haré, dije. Le pregunté cuánto le faltaba para llegar.
¿Qué hora es allá?, preguntó Amanda. Son las 2 de la tarde, respondí. ¿Necesitas ayuda para orientarte? Acabo de tomar la salida a Cape, dijo ella. Te enviaré un mensaje con las indicaciones, dije. Lo hice, sin saber si estar orgulloso o frustrado, ya que resultó que había estado conduciendo sin parar durante 24 horas. Las chicas escucharon el auto acercándose y lo esperaron en la puerta. Cuando Amanda finalmente salió, se veía cansada, pero bien. De repente, me cayó la ficha. Vi a mis 3 hijas juntas. Lo primero que hizo Amanda fue mirar el anillo de Ellen. En ese momento, sonó el timbre. Me apresuré a abrir la puerta. Ion, tenemos un pequeño lío hoy, dijo Chris. Algunos de los clientes que perdimos por los rumores están volviendo y hay muchos nuevos que quieren hacer citas, muchos de ellos de fuera del estado. Si esto continúa, tendremos que contratar más personal. Estamos en eso. Mi hija Amanda comenzará a trabajar como junior la próxima semana. No tiene experiencia, pero está estudiando para un MBA, dije. ¿Puedo tenerla en mi equipo?, preguntó Chris. El trabajo será exigente, pero lo aprenderá rápido. Sí, Chris, respondí. Chris era enérgico y ambicioso. Lo contraté directamente al graduarse de la universidad con honores. Como todos nosotros, aprendió a base de desafíos y corrigió sus errores con el tiempo. Se dio cuenta rápidamente de que las teorías empresariales enseñadas en la escuela tenían una aplicación limitada en el mundo real. Lo sabía y no tenía miedo de admitirlo. Todos los que trabajaban bajo su dirección aprendían de la misma manera. Su enfoque era corregir los errores de alguien al instante y explicar por qué su enfoque era incorrecto. En su opinión, la única pregunta equivocada era la que no se hacía. Chris, Ellen y yo vamos a tomar el fin de semana libre. Aún tenemos mucho que resolver, dije. Con nuestro compromiso y el regreso de nuestras hijas, tenemos asuntos legales que resolver. Además, tenemos que inscribir a Miranda en la escuela. Vaya, compromiso. Por cierto, tenemos una carta del FBI. ¿Puedes recogerla a las 5? Preguntó Chris. Gracias por el recordatorio. Se me había olvidado por completo, dije antes de despedirme. A las 4:30 nos dirigimos todos al pueblo. Decidimos celebrar nuestra primera cena formal en familia en Red Lobster, el restaurante favorito de mis hijas. Paré frente a la oficina y le pregunté a Amanda si quería ver su futuro lugar de trabajo. Dijo que sí, y todos entramos. Al entrar, la secretaria se levantó y nos condujo a la sala de conferencias más grande. Dentro, había un gran pastel con un enorme cartel que decía, «Felicidades». Amanda conoció a su nuevo jefe y todos dieron la bienvenida a mi nueva familia. Era evidente que mis hijas ya llamaban a Ellen, momento. Finalmente, llegamos al restaurante alrededor de las 6:30. Estaban en una promoción de todo lo que puedas comer, así que mis hijas dejaron de contar después de 140 camarones. No podían creer que ahora yo comiera limones crudos como la mayoría come naranjas. Mis hijas y yo leímos el juicio juntas. Lo primero que el juez notó fue que el documento se había encontrado en un sitio web que no requería un abogado para crearlo. Lo segundo que los expertos notaron fue que la firma de John Allen Masters había sido rodeada para copiarla, lo que provocó una interrupción significativa en el flujo de tinta. Al comparar cada firma en el documento, las interrupciones eran inconsistentes, estableciendo un patrón que se desarrollaba con el tiempo. En tercer lugar, nunca había usado mi segundo nombre completo en mi firma. La cuarta pista fue que la fecha de la firma, según los testigos, era posterior a nuestra salida de Missouri. La segunda página contenía la decisión del tribunal de que Amanda y Miranda Peterson nunca fueron sus nombres legales. Por lo tanto, ante los ojos del tribunal, siempre han sido Amanda Masters y Miranda Masters, y todos sus documentos deben ser modificados para reflejar esto. Pasamos una semana resolviendo asuntos legales. Primero,
Abordamos el Seguro Social, luego la Oficina del Defensor del Estado para restaurar sus certificados de nacimiento con sus nombres originales. Luego fuimos al DMV para obtener nuevas licencias de conducir con sus nombres originales. Fue personalmente gratificante sentarme frente al mismo director de escuela que me había dicho a dónde ir hace 5 años para inscribir a Miranda en el 11º grado. Lo último que hice el jueves fue comprarles nuevos teléfonos móviles. El viernes, pedí a Amanda y Miranda que nos siguieran a Ellen y a mí hasta el concesionario Grossford en Jackson. Ellen aprobó el cambio de su coche. Junto con el coche de Amanda, las chicas eligieron nuevos vehículos Ford Escape 2019 para arrendar con opción a compra a través de mi empresa. Cuando llegué a casa, le escribí un cheque a Amanda por el monto que nos dieron por su coche viejo como pago inicial. Mi abogado de divorcio llamó. Por primera vez en 5 años, mis hijas y yo teníamos programada una audiencia para el lunes a la 1 p.m. Le pregunté a Ellen si quería venir con nosotros. Respondió que sí. Todos nos sentamos frente al juez Donald McDonald, observando cómo Adelia Lynn Peterson apareció en la gran pantalla frente a nosotros. Sin su lujo, no causaba impresión. El traje naranja claramente no le quedaba bien. El juez le preguntó a su abogado si tenía algo que decir sobre el cargo de desacato. Él dijo que su cliente alegaba que no se había dado cuenta de que tenía que estar en la corte ese día. El juez le preguntó al abogado si le había recordado esto numerosas veces durante las negociaciones del acuerdo. Él respondió que sí. ¿Es usted tan incompetente en su campo como para creer que la acusada puede decir la verdad?, preguntó el juez. El abogado respondió que no. ¿Cómo desea su cliente responder? No hay objeción, su señoría, dijo el abogado. El juez respondió fríamente, la sentenció a 5 años, a cumplirse después de cualquier condena federal. ¿No es demasiado duro, su señoría?, preguntó el abogado. El juez McDonald respondió, no, en mi opinión, pero ella tiene derecho a apelar. En cuanto al divorcio, se concede a favor del señor Masters. Todos los bienes restantes de su matrimonio son confiscados por ella desde el día en que dejó el estado con sus hijas menores. El juez luego se dirigió a mi abogado y agregó, prepare un decreto de divorcio e incluya una renuncia al periodo obligatorio de espera. Creo que su cliente ha esperado lo suficiente. Sí, su señoría, respondió mi abogado. Mi cliente tiene una solicitud más que le gustaría que considerara. ¿Cuál es?, preguntó Donald, mirándome con una pregunta en los ojos. Recientemente se ha comprometido con la señorita Ellen Beard y le gustaría que oficiara una ceremonia civil cuando se casen, dijo mi abogado. Ellen y las chicas casi saltaron de sus asientos. Yo tenía una gran sonrisa en mi rostro. Mi abogado y yo habíamos anticipado que esto podría ocurrir. Si sucediera, usaría los fondos que yo había proporcionado para cubrir el arrendamiento de los coches, transferiría la propiedad de los coches a Ellen y las chicas, y me devolverían el resto por cheque. Honor y felicidades a ambos, dijo el juez con una gran sonrisa. Todos vimos el rostro de Adelia en la pantalla. Parecía sorprendida. Creo que esperaba una sentencia más ligera, sin darse cuenta de que el tiempo sería más sustancial. Debe haber sido especialmente doloroso para ella escuchar sobre mi compromiso con su prima menor en la corte. El juez bajó su martillo y dijo, el juicio ha concluido. Cuando nos levantamos para irnos, el juez se acercó a mí y me estrechó la mano. Le presenté a mi futura esposa e hijas y les habló con respeto, diciendo, ahora no estoy en el banco, así que solo disfruten. Antes de irnos, dijo, John, deberíamos ir a pescar antes de que haga demasiado calor. No creo que alguien haya visto a 3 chicas más emocionadas que las mías. Todas comenzaron a hablar al mismo tiempo. Acostumbrado al silencio, comencé a pensar en tapones para los oídos. Fue entonces cuando noté a una pareja saliendo tranquilamente de la corte. Fue como una descarga. Estas eran las últimas personas que esperaba ver. Eran mis padres.
como mi padre había dicho cuando terminó nuestra relación y se distanció de mí, perdonar es fácil. Olvidar no lo es. Aprendí lo cierto que era eso. Nada hace más felices a las chicas que planear una boda, lo cual llenó nuestro hogar cuando regresamos a nuestra rutina. Ellen ha puesto su casa a la venta. Amanda se ha integrado perfectamente en mi equipo. Se destacó por su mente aguda y perspicaz. Miranda reconectó con varios viejos amigos en la primera semana. Masters Consulting se vio abrumada de trabajo cuando firmamos 2 nuevos contratos corporativos que requerían una reestructuración completa y una inyección significativa de capital. Amanda nos sorprendió a todos al identificar problemas pasados por alto que estaban costando a nuestros clientes millones en ventas potenciales. Le tomó 3 semanas solucionar esto, y el aumento en las ventas fue impresionante. Ellen y yo estábamos acostados en la cama, solo abrazándonos. Ella se estaba adaptando a su rol como madre, justo como yo me estaba adaptando a ser padre. Sabes, cariño, mi reloj biológico está corriendo. ¿Cuánto crees que deberíamos esperar antes de intentar tener 1 o 2 de los nuestros? Preguntó Ellen, mirándome con ojos soñadores. Tuve que admitir que nunca lo había considerado antes, pero sabía que después de todo lo que había pasado conmigo, no tenía derecho a rechazarlo. Déjame responder a tu pregunta de esta manera. Mientras no aparezcas embarazada en nuestras fotos de boda, lo dejo a tu elección, dije. No creo que necesite explicar por qué no dormimos mucho esa noche. Finalmente fijamos nuestros votos en el Día de la Madre. Amanda fue dama de honor. Miranda y otra sobrina también fueron damas de honor. Chris Sacre fue mi padrino de bodas y mis 2 sobrinos fueron los padrinos. Fue una ceremonia pequeña en nuestro jardín con un lago de fondo. Los hermanos de Ellen prepararon el jardín. El juez nos casó bajo un arco de flores de primavera. Todos los hombres llevaban jeans, sombreros de vaquero y botas a juego. Las mujeres iban vestidas con lo mejor que tenían, con Ellen en un vestido de novia blanco tradicional y sus damas de honor en vestidos amarillos. Su familia extensa organizó una fabulosa cena de barbacoa esa noche. Nuestra terraza se transformó en un gran salón de baile con música en vivo. La vida continuó. Comenzó un juicio penal contra Adelia y Ronald. Ronald solicitó el divorcio. Mi abogado civil discutió el caso con sus abogados y con el equipo legal del Banco de América. Se acercaba nuestro primer día del padre como una nueva familia, y sabía que mi esposa y mis hijas estaban planeando algo, pero no sabía qué. El día del padre, Ellen y yo estábamos en el lago, en nuestra canoa, al amanecer, pescando. Los peces mordían bien. Parecía que tan pronto como la mosca tocaba el agua, era atrapada de inmediato. En menos de 1 hora, habíamos atrapado nuestro límite completo. Justo antes de regresar a la orilla, Ellen me dio una tarjeta que había escondido. La abrí y decía, «Feliz Día del Padre, papá. Estamos embarazados y es un niño». Salté de alegría y volqué la canoa, perdiéndolo todo. Peces, cañas de pescar y una caja de carnada. Regresamos a la orilla en la canoa mojada. Cuando las niñas se enteraron de cómo recibí la noticia, les pareció gracioso. Ya habían sido informadas de la buena noticia de Ellen. Nos costó un poco que todo encajara. Pero no siempre es así. Todo cambió para mí cuando presencié el nacimiento de mi hijo. Llegó al mundo llorando y pesando 7 libras. Mi madre se sorprendió cuando llamé y le pedí que viniera al hospital de maternidad lo antes posible. Cuando llegó, rápidamente la llevé a la habitación de Ellen, donde estaba con nuestro hijo. Se llama Kalin Richard. Le dije que mi madre se emocionó. Era el nombre de su abuelo. En cuanto a mi padre y yo, aún no nos comunicamos. Él debería hacer el esfuerzo de venir a verme, pero aún no lo ha hecho. Pero cada día es una nueva oportunidad y la vida continúa. ¿Qué opinas de nuestra historia hoy? En mi opinión, descubrir la infidelidad después del divorcio no es por la infidelidad, lo peor es que te das cuenta de que no has vivido la vida que podrías haber vivido.
¿Cuál es tu impresión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.